todos, bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, al que espero que sea vuestro canal favorito. Siempre empiezo todos los vídeos con una coletilla muy fácil, vuestro canal favorito, el sitio donde podéis encontrar consejos de maquillaje y de estilismo, pero siendo yo tal y como soy, también hay que incluir temas que o bien me afectan o creo que debemos de hablar de ellos en YouTube. Esta es la plataforma en la que yo puedo expresarme y quizá alguien navegando en internet pueda encontrar este vídeo y entender un poquito de qué va esa palabra tan rara que habéis visto en el título, que se llama endometriosis. Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, bienvenidos a Bayola de Soto. Hoy vamos a hablar de la endometriosis. Antes de introducirme de lleno en este vídeo, quería comentaros la duda número 1. ¿Cómo debo de maquillarme y vestirme para hablar sobre una enfermedad que padezco y que padecen 6-7 de cada 10 mujeres, aunque no estén diagnosticadas? ¿Debería de hablar de una enfermedad cuando yo no tengo ninguna titulación médica? ¿Debería de ponerme un maquillaje sobrio para que se entendiese la seriedad del asunto? A la vista está que he decidido que no. Quiero hablar de la enfermedad con total seriedad. También quiero dejar claro que no soy ginecóloga, pero sufro la enfermedad diagnosticada desde hace solo 2 años, pero la padezco desde los 8, y creo que eso me da nivel suficiente como para poder hablar de ella, introduciros, que conozcáis un poquito más la enfermedad, y también si hay alguien por ahí que no la conoce o se puede ver identificada con alguno de los rasgos. Si queréis saber información mucho más neutral y mucho más técnica, os recomiendo por supuesto que vayáis a un buscador de internet y que busquéis cosas y tecnicismos. No voy a utilizar ni emplear todos los tecnicismos que una persona estudiosa del asunto lo haría, pero por supuesto voy a intentar ser lo más fiel y lo más realista a esta enfermedad. Estoy nerviosa. Lo primero, introducir básicamente qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad ginecológica que padecen las mujeres. Se diagnostica muy tardíamente porque tenemos una concepción de que el dolor menstrual es una cosa más en la ovulación. Pero no, muchas de nosotras, si has tenido reglas dolorosas, conocerás el término dismenorrea, que es un dolor en la ovulación. Y es casi siempre el diagnóstico que dicen a las personas que tienen endometriosis, sin que antes lo puedan saber, por supuesto, ante la primera consulta ginecológica. Mire doctor, sufro unas reglas demasiado intensas, muy dolorosas, que con la medicación no disminuye el dolor, y que incluso me impiden realizar las tareas cotidianas. Al principio, el primer diagnóstico, que es por supuesto un error, es asumir que cualquier dolor menstrual es dismenorrea. Es un dolor extremadamente fuerte de las contracciones uterinas y ya está. Entonces se suele pautar anticonceptivos como método analgésico. Si la pauta de analgesia, véase ibuprofeno, paracetamol, nolotil, buscapina y demás, no funciona, pero la paciente de endometriosis sigue teniendo dolor a pesar de todas esas cosas. Bueno, ¿qué es exactamente la endometriosis? La endometriosis tiene muchas fases y muchos niveles de intensidad, pero lo más básico es que en el crecimiento del óvulo, al no haber embarazo, el endometrio, que es lo que nosotros expulsamos a la menstruación, es excesivamente grande. Cada paciente de endometriosis cuenta una historia diferente. Hay síntomas comunes, pero hay cosas que agravan más y agravan menos. Básicamente, para que entendáis, la endometriosis es una enfermedad del endometrio. El endometrio es lo que nosotros básicamente sangramos cuando menstruamos. Y en el caso de una paciente de endometriosis, ese endometrio es excesivamente grande. Es decir, una persona normal con características ginecológicas normales menstrua entre 3-5 días. Una persona con endometriosis tiene una hemorragia mayor, puesto que su endometrio es mayor y puede sangrar entre 2, mínimamente por supuesto, sería la endometriosis más fácil del planeta, hasta 7 días. Es decir, tenemos demasiado tejido endometrial que expulsar, con lo cual
que cuando expulsamos, esta cosa fantástica que solemos decir a las mujeres, me duelen los ovarios no duelen, lo que duele es la contracción uterina de expulsar el endometrio, es mucho mayor puesto que estamos ejerciendo esa expulsión continuamente. Básico, si tú menstruas 3 días, tienes dolor 3 días, si menstruas 7 días, tienes dolor intenso 7 días. Las contracciones uterinas que tenemos a la hora del menstruar varían mucho del tamaño de nuestro útero, pero está claro que si tengo poco que expulsar, mi cuerpo se contrae pocas veces. Si tengo que expulsar mucha materia, me contraigo muchas veces. ¿Qué sucede? No se sabe muy bien por qué, y voy a hacer un paréntesis, se sabría perfectamente por qué si fuese una enfermedad que sufriesen los hombres, se estudiaría mejor, pero como es una enfermedad femenina, pues a mi humilde opinión creo que hay un poco interés en resolver algo que es una enfermedad bastante, ¿cómo decirlo?, bastante seria a tomar en cuenta, ¿vale? Bueno, a la hora de expulsar el endometrio, las mujeres que padecemos endometriosis, al parecer se comprende que el organismo, al tener demasiado endometrio, lo reabsorbe en vez de expulsarlo. No es capaz de expulsar todo el endometrio que se genera. Al no poder expulsar toda la materia, el organismo reabsorbe la materia y se queda como una especie de líquido o líquido libre en la zona pélvica. Entonces, las personas que tienen endometrio, para ser diagnosticada como endometriosis, tiene que tener adenomiosis en el organismo, es decir, tiene que comprobarse que hay trozos de endometrio adheridos a la zona pélvica o, en casos muy graves, a zonas de organismo. Puedes tener endometriosis en cualquier sitio del organismo. Hay personas, increíble, es terrorífico simplemente decirlo, que tienen adenomiosis endometriales en pulmones, estómago, hasta el corazón. Es increíble. Yo afortunadamente estoy en un estadio de endometriosis profunda donde mi endometrio, todas las adenomiosis están en la zona pélvica, pero están demasiado adheridas a otros organismos. Pero vamos a ir primero a la presentación de la enfermedad y luego a mi experiencia personal. La endometriosis como enfermedad, como actividad, no tiene cura. No hay ningún medicamento que pueda frenar al organismo a producir ese endometrio, a reabsorberlo o a que de manera natural menstrue de una forma convencional, una regla básica. Muy pocas mujeres he conocido que tengan unas reglas básicas, es decir, menstruo, me duele, me tomo un paracetamol y se me pasa. Casi siempre las mujeres tenemos alguna patología añadida a la ginecológica. Las pautas son muy débiles, nadie puede estar curado de endometriosis, ni creo que hay personas que el tratamiento frena la sintomatología, pero es, por así decirlo, como una muleta a una enfermedad que no tiene cura. ¿Cómo podemos saber que tenemos endometriosis? Hay unas características generales que indican que tenemos endometriosis. Lo que pasa que como la medicina no son 2 más 2 son 4, no son matemáticas, puedes tener sintomatologías que no sean endometriosis como enfermedad. Por eso solo se diagnostica cuando hay adenomiosis. Pero también tenemos que entender que una adenomiosis es muy difícil de ver si está en un estado pequeño. Si yo te hago una prueba transvaginal o un escáner, tiene que tener un tamaño considerable para que yo lo pueda identificar, si no, no lo sé. Con lo cual que tú puedes tener adenomiosis que sean o bien demasiado pequeñas para que puedan verse en una prueba de imagen o bien demasiado ocultas para que puedan encontrarse. ¿Qué indica que tengas endometriosis? Si estás viendo este vídeo, puede ser que yo tenga endometriosis. Por supuesto, tu regla no tiene un carácter normal. Y cuando digo normal es que impide hacer tus funciones normales. Y de ellas, y con esto quiero ser muy seria y quiero ser muy respetuosa, funciones normales también son orinar, ir al baño, relaciones sexuales,
simplemente estornudar. O sea, es significativo, no simplemente tienes un dolor menstrual. Pero está claro que tu dolor en la ovulación es excesivo. Tienes contracciones excesivas a la hora de menstruar y tu dolor se anticipa a tu menstruación y se mantiene después de la menstruación. Es decir, si una mujer tiene un periodo de ovulación de 28 días, casi tienes 20 días de dolor. Eso no es normal, es mucho más cotidiano de lo que creemos, pero por supuesto no es normal. Otras cosas que pueden hacerte entender que tienes endometriosis es: los pacientes de endometriosis tienen una menstruación demasiado temprana, es decir, la mayoría de las personas que padecen endometriosis han empezado a menstruar en edades infantiles. Véase la mía. Yo tuve mi primera menstruación como tal a los 9 años. Excesivamente pronto, cuando lo normal son 12, 13, 14 años, y si excedes de los 14 años, quizás es demasiado tardía. Pero oye, mira, mejor tarde que pronto. Una niña de 9 años, como era mi caso, con un dolor completamente indescriptible, no solo para un adulto, sino para un niño, con una menstruación excesiva, es decir, demasiado abundante, no quiero ser más escatológica, pero podéis entender, es un impacto psicológico muy grande. Se supone que en la sociedad entendemos que la menstruación comprende a la edad reproductiva, y en mi caso, como comprenderéis, con 9 años no estaba preparada para la reproducción, ni muchísimo menos. Pero mi organismo, al generar demasiado endometrio, se ve obligado a una evolución temprana. Las personas que tienen endometrio sufren dolores musculares que están fuera de la menstruación y tienen patologías asociadas a la menstruación, es decir, la más básica, el colon irritable. Es más común empezar con una patología asociada al diagnóstico de la endometriosis. ¿Por qué? Porque socialmente aceptamos que la menstruación es dolorosa. Entonces no acudimos al ginecólogo porque nos duela, acudimos al ginecólogo porque tenemos hemorragias, porque la regla no nos viene, por temas de embarazo, por revisiones, pero como que la mujer socialmente acepta que la menstruación es dolorosa y no tiene por qué. En mi caso, la patología asociada es el colon irritable, el colon espasmódico, que es lo mismo que decir absolutamente nada. El colon irritable es una patología que actualmente la medicina no comprende y no entiendo muy bien lo que te sucede, lo llamo colon irritable, que suena así como fácil de entender, pero no lo es. Si entendemos que nuestro útero dentro de la pelvis está detrás de la vejiga y delante del intestino, con lo cual que es normal que los dos órganos que secundan al útero sufran algún trastorno si tenemos endometriosis. En mi caso tengo adenomiosis, que os explicaba antes, que era los trozos de endometrio que ha reabsorbido el organismo al lado del recto, pegados. Adenomiosis es real, se integra la propia materia de la ovulación junto con un órgano y es muy complicado de dividir. Luego diremos qué otras opciones hay y luego os contaré un poquito la operación y demás. Y hay otras personas que sufren patologías de la vejiga, constantes infecciones de orina que se desconocen el motivo, que no ceden con medicación ni con antibióticos, que son demasiado recurrentes, enfermedades inflamatorias en la zona pélvica que se desconoce básicamente de dónde proceden o cuál es el motivo que instiga esa inflamación crónica. También quiero hacer un apunte: las personas que tienen endometriosis con carácter general, desde el ombligo hasta el inicio del pubis, tienen una inflamación
Y cuando digo inflamación no digo grosor, digo inflamación excesiva. ¿Cómo diferenciamos inflamación de grosor? Cuando es grasa y hacemos así, el dedo se hunde. La grasa es blanda. Cuando es inflamado y hacemos así, el dedo cuesta penetrar. Es el tejido el que está inflamado. Algo así parecido como un globo inflado, que es la sensación que muchas pacientes de endometriosis transmiten al médico. Mi dolor, aparte de la contracción, es de que no hay espacio, y esa descripción tan sencilla es exactamente lo que es una inflamación excesiva. En la endometriosis, con carácter siempre general, el útero tiene un tamaño superior a un útero normal, y si con ello juntamos que el tejido endometrial es superior, todavía hay menos espacio en la cavidad pélvica, y si con eso añadimos que puede haber adenomiosis en los dos órganos más cercanos, todavía hay más inflamación, con lo cual que la sensación es de una eterna presión y visualmente es una inflamación. Una persona con endometriosis puede estar muy delgada, tener un abdomen plano y un resalte parecido a algo como un embarazo, el principio de un embarazo, en la zona desde el ombligo hasta el pubis. Y es simplemente la inflamación, no hay sitio para todo. Bueno, antes que nada, si notáis algún pequeño cambio es porque he tenido que regrabar todo este trozo, así que bueno, si notáis alguna diferencia es básicamente debido a eso. Después de haberos introducido en todo lo que es la endometriosis desde el punto del paciente, de toda la información que he podido recabar siendo paciente, lo normal sería contaros mi experiencia. Antes os adelantaba que la primera menstruación me vino con 9 años. Toda la situación fue bastante confusa porque el acontecimiento sucedió cuando estaba haciendo clases de gimnasia rítmica, así que lo normal era que mis profesores, incluso mis padres, pensasen simplemente que era la rotura del himen que había hecho que mancharse, pero bueno, a los 28 días entendimos todos que no, que era una ovulación, que era la menstruación, y bueno, lo que sucede básicamente, las pruebas médicas ginecológicas o siempre en superficie son ecografías de las de toda la vida, de las de gel y superficie del abdomen, y no había mucho que ver. Se hicieron las pruebas más ordinarias para saber si había algo que fallaba, pero básicamente menstrué como una persona normal desde los 9 años. Bueno, pues tener endometriosis a una edad infantil es un hecho físico grave, pero es un impacto emocional muy alto. Tienes una responsabilidad y algo de lo que preocuparte que una niña de 9 años no debería de preocuparse. Por supuesto hay asuntos mucho más difíciles, pero me refiero simplemente al hecho de la excursión, llevar toda la higiene personal para cuando tienes la regla y demás. Pero yo tenía un inconveniente mayor que fue uno de los alarmantes en el colegio y también en mi entorno familiar, porque tenía un exceso de sangrado, que como os comentaba antes es una sintomatología muy básica de las personas que tienen endometriosis. Y el dolor, esa dismenorrea de las que os hablaba, que es lo que más confunden los médicos, el dolor es muy subjetivo, y entonces cuando tú eres una niña pequeña ellos entendían que mi dolor era más fruto de mi inmadurez que de un dolor físico. Tanto es así que nadie daba una explicación, nadie podía entender ni podía asignar nada a que yo sufriese tanto dolor y tanto sangrado. Un sinfín de explicaciones muy poco tomadas en serio, ¿no? Y ya en mi vida adulta, pues ha sido siempre una batalla por darle una explicación y por supuesto una solución a un dolor y a un estado tan complicado y tan difícil de sobrellevar como es hoy por hoy, que sé lo que es la endometriosis. No creáis que ha sido un camino fácil. Diagnosticada de endometriosis solo estoy hace 2 años, pero tengo la regla desde que tengo 9, así que soy paciente de endometriosis en silencio toda mi vida. En ese periplo de hospitales, médicos, encontré a una ginecóloga que era mucho más joven que yo. Llegó hasta el punto de hacerme desconfiar, porque yo pensaba, bueno, esta chica tan joven, es más joven que yo, ¿qué es lo que va a saber más que yo sobre lo que me sucede, ¿no? Y me acuerdo que cuando le conté todos los síntomas
muy seria me dijo: Alba, lo que tú tienes es una endometriosis de libro. Yo nunca había oído la palabra endometriosis, había oído cantidad de enfermedades, cantidad de patologías, cantidad de características, deficiencias ginecológicas, deficiencias de todo, pero nunca había oído la palabra endometriosis. Entonces yo me quedé así y digo, bueno, pero eso no se ha podido ver en una rectoscopia, en una gastroscopia, en una cámara ingerida durante 24 horas, no se ha podido ver en un scan, en una resonancia. Era imposible. ¿Qué me estás hablando que hay una enfermedad que yo aún no conozco o que todavía no hemos descartado? Me dijo, bueno, la endometriosis en España, ella misma me lo afirmó así, es muy difícil de diagnosticar porque solo se diagnostica 100% cuando se encuentra adenomiosis. Por eso os he intentado explicar antes la dificultad que hay para diagnosticar, pero eso no implica que al no ser diagnosticado las mujeres no suframos esa enfermedad. Anunciando toda la introducción, una regla excesivamente pronto, una regla excesivamente abundante, un dolor excesivo, una inflamación excesiva, todo apunta a que eres paciente de endometriosis. Tendrás que hacerte pruebas que sean para diagnosticar endometriosis. O sea, que necesitaba una prueba in situ, buscando endometrio y no buscando otras cosas. A pesar de que ella fuese del seguro privado, me recomendó el seguro público porque me habló, simplemente introduciéndome un poquito sobre la enfermedad, que muchas de las pacientes necesitaban cirugía y que, bueno, no una única cirugía, sino que más de una cirugía, y que intentase por todos los medios que eso fuese a través de la seguridad social, porque si no iba a tener un gran coste, ¿no? Ya había estudiado también en La Paz y que había una unidad de endometriosis y acabé allí. Y en la unidad de endometriosis se me realizó una prueba que es bastante agresiva, que en la seguridad privada se hace con anestesia, pero bueno, buscar endometriosis, o que se utiliza solo para buscar trozos de endometrio que pudiesen estar aislados entre órgano y órgano, porque claro, todo tiene su sentido. Cuando haces una prueba vaginal, transvaginal, ves el cuello uterino, los ovarios, el útero. Cuando haces una prueba rectal, ves el recto. Y cuando haces una prueba transvaginal y rectal a la vez, puedes atestar un poco movimientos o cuerpos que estén entre esos dos órganos o entre esos dos espacios. Y ahí fue cuando se me detectó el primer adenomiosis, que era adherido al recto, que lamentablemente no es uno de los más peligrosos, por supuesto que no, una adenomiosis en el corazón entiendo que será infinitamente más peligroso, pero sí es uno de los más difíciles de extirpar, porque el recto tiene una mucosidad que hace que la adenomiosis se adhiera con más intensidad y sea más difícil de limitar dónde está la adenomiosis y el recto. Es decir, si yo fuese paciente de una operación, el cirujano tendría dificultades para saber dónde está mi recto y la adenomiosis. Por eso no soy candidata de una operación, puesto que se entiende que es preferible vivir con un dolor de endometrio que vivir sin un trozo de recto. Hasta yo lo prefiero, creo. Luego, con pruebas alternativas, se vieron otros trozos de adenomiosis, pero al tener la adenomiosis profunda en el recto, ya fui catalogada como paciente de endometriosis y ya fue dirigida a la unidad de endometriosis en el Hospital de La Paz. Bueno, pues yo ya estaba contenta. Yo me acuerdo que el día de esa prueba fue un 27 de noviembre, era la primera vez que oía endometriosis y me emociono de pensarlo. Después de tantísimos años, de ir a tantísimos médicos, de someterse a tantísimas pruebas tan agresivas, de sufrir tantísimo dolor, de haber oído ya, pues eso, que era el estrés que me producía un dolor. Bueno, es que podía hacer un vídeo de diagnósticos equivocados hasta que llegaron a la endometriosis. Que un médico, que es el doctor el que me realizó la prueba, afirmase que yo tenía endometriosis y que muy probablemente tuviese adenomiosis dentro del útero, que por eso mi útero tenía un tamaño tan grande, pues lo normal sería preocuparse mucho y decir, Dios mío, ¿qué es lo que tengo? Pero yo sentí un tal que alivio y me acuerdo que salí de esa consulta y lloré, porque por fin alguien sabía
que era lo que tenía, y inocentemente pensaba que al saber que yo tenía endometriosis, pues solo era cuestión de tiempo que esta desapareciese de mi vida. No era así. Yo llevo 2 años sin regla, entre comillas. Se me pautó una medicación que hace que se me retire la regla, que es llevar al organismo a un estado que es lo más parecido a la menopausia. Ese estado tan precoz no es bueno para el organismo en muchos aspectos. Ante la densidad ósea, ante el carácter y el humor, la sudoración excesiva, etc. Esa menopausia física y real, por favor, dejemos de decir que la menopausia no existe o que la gente exagera la menopausia, no. Sería lo mismo que decir que exageras la menstruación, no, o que exageras el hambre. O sea, son cosas físicas de las que no tenemos control. Bueno, pues es una, hablando así coloquialmente, es una movida muy grande para el organismo de una persona. Y aunque alguien pudiese pensar que es muy beneficioso porque me puedo olvidar perfectamente del embarazo, cosa que, bueno, tendría que mencionar que las personas con endometriosis tienen una alta probabilidad de ser no fértiles, puesto que su carácter ovulativo es diferente, el útero es demasiado grande, pero bueno, eso nunca se sabe hasta que se intenta, y en mi caso nunca he intentado ser mamá, pero sí es verdad que tengo que tener presente que es bastante imposible que yo sea mamá de forma biológica. Poder ser mamá de otros niños, pero muy seguramente míos no. Difícil la medicación. He cambiado de diferentes medicaciones que a veces atenúan la sintomatología, otras veces tienen unos efectos secundarios muy grandes. Bueno, si una píldora normal con sus descansos notamos inflamación en los senos, migrañas, retención de líquidos, pues imaginaros no descansar de esa pastilla nunca durante 2 años. Entre esos periodos he tenido hemorragias místicas, como yo las llamo, donde la medicina no puede entender cómo en mis ovarios, siendo en retroceso, o sea, es decir, sin ovular, puedo sangrar. Entonces se comprende que es adenomiyosis o tejido endometrial que se expulsa de forma natural. Y aún así, pautado todo el medicamento y toda la medicación, sufro crisis inevitables, o porque la medicación no es 100% efectiva, o porque mis propias adenomiosis hacen que sufra más, pero es verdad que mi calidad de vida ha mejorado muchísimo. Que habéis estado aguantando ver este vídeo, gracias por llegar hasta aquí. Bueno, he hecho este vídeo para hablar de la endometriosis. Las personas cercanas a mí saben ya saben qué es la endometriosis. Tengo la suerte de que todo mi entorno trata el tema con la seriedad que lo tiene, porque no es una cosa pequeña. Y lo hago básicamente para poder dar luz a una enfermedad que sufren personas cercanas a mí, que sufren las mujeres. Las personas que veis el canal, este tema no sea totalmente indiferente, quizás no. Y ese quizás no ha hecho que hoy me siente hablar de eso. Quizás a nadie le interesa, pero quizás a alguien sí. Quizás alguien está viendo vídeos y busca endometriosis para conocer más, como yo lo hice. Me metí en foros, también me salí de esos foros porque no quería sugestionar mi caso con otros. La endometriosis no es la peor enfermedad del mundo, pero es una enfermedad. Es dolorosa, es muy desesperante, pero si estás viendo el vídeo y te sientes identificada o conoces a alguien que lo tenga o crees que lo puedes tener, quiero que sepas que hay muchas mujeres que sufrimos esto, hay muchas mujeres que hemos sufrido mucho la enfermedad y que hay luz al final. Insiste, persiste hasta que alguien te diga endometriosis y te dé algo para que vivas mejor. Te mereces vivir mejor. Deja de asumir que tu dolor menstrual es intrínseco a ser mujer. No, puedes vivir sin dolor, te mereces vivir sin dolor
Gracias por ver el vídeo, respetar mi historia, dejarme en la sección de comentarios todo lo que necesitéis saber si es que puedo ayudaros en algo o contar simplemente vuestro caso. Espero que también os guste este tipo de vídeos. No es que tenga muchos tipos de vídeos que hacer sobre enfermedades, pero sí creo que era, como os decía antes, importante mencionar algo que es importante para mí. Que no todo en la vida es maquillaje, que no todo en la vida es estilismo y no todo en la vida es la endometriosis, pero hoy había que hablar de ella. Así que nada, os deseo muy feliz semana. Nos vemos el próximo domingo y hasta entonces, y más que nunca, stay cool.